Los golpes de Estado son el arma secreta del poder cuando la democracia no le sirve. Casi nunca viene de los buenos para quitar a los dictadores o corruptos, es decir, a los malos. Pero los golpes de Estado no son nuevos. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Existe un manual secreto, real, para dar un golpe de Estado que solo usan los poderosos? ¿Cuándo es factible usarlo? Si existe, claro. Y lo más importante, ¿alguien realmente lo ha hecho alguna vez por la patria? Más importante aún, ¿cuándo saber si tu país necesita un golpe de Estado? Hoy te doy la verdad detrás de todo este mito y detrás de todo este tema tabú. Yo soy Carlos Álvarez y esto es Un Ensayo al Día. La idea de golpe de Estado suena a cosa de películas, conspiraciones o dictaduras pasadas, pero la verdad es que aunque la palabra es temida, los golpes son parte de la historia y de la política real. Todo el mundo conoce un país al que le han dado un golpe de Estado. Pero lo que nadie te dice es que no hay un manual único, ni un momento ideal, ni siquiera un motivo patriótico verdadero cuando se ha llevado a cabo un golpe de Estado. Vamos a desenterrar juntos qué es un golpe de Estado, cuándo se usa y por qué nunca es para salvar el país. Si ustedes conocen un caso, pues me lo dicen, lo dejan mientras se suscriben ahí en los comentarios. Miren, no existe un manual oficial, un libro con instrucciones exactas para dar un golpe de Estado, pero a lo largo de la historia se ha identificado un patrón, una serie de pasos y estrategias comunes que suelen seguir los golpistas para arrebatar el poder. Veamos algunos ejemplos históricos. En España, por ejemplo, en el gobierno de la Segunda República, como todos sabrán, Francisco Franco dio un golpe de Estado que sumergió a España en una guerra civil terrible. Los motivos, bueno, Franco y sectores militares alegaban que la república era débil, caótica y dominada por la izquierda. Con apoyo de la Alemania nazi y de la Italia de Mussolini, lanzaron un levantamiento militar que derivó en una dictadura de casi 40 años. Si bien es cierto que estos republicanos no se veían como en orden y bien, no es solo un asunto de izquierda, empezaron a hacer transformaciones sociales muy rudas, muy rápidas y casi siempre cuando esto pasa hay un golpe de Estado o hay levantamientos. Miren nada más la huelga que le están haciendo a Donald Trump en Estados Unidos. Si esa democracia no fuera tan poderosa y si Estados Unidos no fuera en estos momentos la primera potencia del mundo, quién sabe lo que estuviera pasando. También tenemos el caso de Cuba en el 59, cuando Fidel Castro derrocó a Fulgencio Batista. Motivos variados. Batista era amigo de la mafia siciliana que puso todos esos complejos turísticos en Cuba y ya de ahí ya ustedes saben, corrupción, represión, desigualdad, pérdida de legitimidad, un desastre. La revolución de Castro se justificó como un movimiento de justicia social y soberanía nacional, pero esa dictadura sí que sigue en el poder todavía. Aquí en el país, en República Dominicana, en el 63, el profesor Juan Bosch fue derrocado. Tomó el poder un triunvirato militar, pero los motivos fueron el temor de las élites a las reformas sociales de Bosch y a sospechas de comunismo. O sea, que muchas veces en estos papeles interviene también la geopolítica. ¿Qué había en esa época? El mundo fragmentado en dos. El comunismo
contra la democracia, contra la supuesta democracia, porque yo nunca me he creído este tipo de democracia. Pues tenemos muchísimos casos en América Latina. Jacobo Arbenz, cuando fue derrotado en el 54 por Carlos Castillo Armas con respaldo de Estados Unidos. Tenemos a Brasil en el 64 cuando derrocaron a João Goulart y una junta militar tomó el poder. Tenemos el muy conocido caso de Chile en el 73 con Salvador Allende, quien fue traicionado por Augusto Pinochet. Según dicen, la crisis económica, polarización política, huelgas y sabotaje. Pero el golpe, como todos saben, fue apoyado por sectores conservadores y la CIA. O sea, todas esas masacres que hubieron ahí, con el paso de los años y los documentos filtrados, sabe que la CIA fue parte de esa dictadura brutal que buscaba erradicar la izquierda en Chile para que otra Cuba no fuera a arraigarse. En el 76, Isabel Perón fue derrocada. Hubo una junta militar encabezada por Videla. Como todos saben, esa dictadura militar argentina que desapareció más de 30,000 personas que nadie sabe dónde están todavía. Fueron unos criminales. Pero, como suele suceder, había crisis política, inflación, descontento social y lucha armada. Pero la geopolítica necesitaba erradicar a la izquierda también. El golpe instauró esa dictadura represiva que todavía hay sombras en Argentina, hay sombras. Terrible cuando te desaparece una persona y tú no la encuentras. En Bolivia en 1980 hubo un golpe de estado a Lidia Guibert, tomó el poder Luis García Meza. Los motivos fueron variados, un temor a una transición democrática y el rechazo de sectores militares a perder el poder. El nuevo régimen fue acusado de corrupción y narcotráfico. Pues señoras y señores, miren, todos estos casos son no meramente diferentes. Como pueden ver, hay 2 o 3 componentes. Están los organismos internacionales, a veces encarrilados por la CIA, dando su opinión. Están los militares y está el poder. Pero los militares casi siempre se rigen por lo que diga el poder. Ha sido así toda la vida. En el caso, por ejemplo, de Juan Bosch, aquí en República Dominicana, el golpe de estado del 63. ¿Cuáles fueron las razones? Primero, las reformas que Juan Bosch intentó implementar, que afectaban a sectores tradicionales y poderosos que lo querían todo, como la reforma agraria, la regulación de la industria y la limitación de privilegios para la élite económica y militar. Claro que se vendió en plena Guerra Fría, que su partido, el PRD, y sus ideas progresistas fueron vistas como desconfianza por sectores militares y empresariales que le rendían cuentas a los Estados Unidos. Entonces se tildaron de izquierda. También la clase política y económica dominante temía perder poder y privilegios con la reforma que Bosch proponía, luego de ello haber acaparado casi todo cuando le dieron muerte en el 61 al gran dictador Rafael Leónidas Trujillo, que gobernó el país por más de 30 años. Entonces un sector de la Fuerza Armada, influenciado por estos temores y presiones, decidió derrocarlo. Consecuencias: la República Dominicana entró en un periodo de inestabilidad política que desembocó en la Guerra Civil del 65, cuando sectores constitucionalistas intentaron restaurar a Juan Bosch. Se instauró un gobierno militar y luego una serie de regímenes que limitaron las libertades y mantuvieron el país bajo control autoritario hasta la intervención estadounidense del 65. Mal asunto para nosotros. El golpe frenó temporalmente todas esas reformas sociales y la democratización de la República Dominicana, dejando una profunda huella en la historia política de nosotros.
Estos ejemplos reflejan que aunque no hay un manual escrito para un golpe de Estado, los pasos comunes suelen incluir control o influencia sobre las fuerzas militares, desconexión o debilidad del gobierno legítimo y construcción de narrativas que justifiquen la acción como un acto para salvar a la nación. Además, no siempre un golpe es violento militar, a veces mueren algunos, a veces hay una purga, pero no siempre es así. En la política moderna existe el llamado golpe suave o golpe institucional, donde se le da la oportunidad ya al presidente de dejar la silla sin problema. O se usan leyes, presiones internacionales, censuras o maniobras parlamentarias para despojar el poder a su gobernante, sin que se le ponga un arma en la cabeza. Así que si buscas un manual para dar un golpe de Estado, no hay uno formal, pero la historia nos muestra un patrón, una ciencia no oficial basada en controlar el poder militar, aprovechar crisis y crear justificaciones que calen en la población, Los golpes ocurren cuando el gobierno es débil, corrupto o no goza del respaldo popular ni de sus propias fuerzas armadas. Cuando hay divisiones internas en el poder, como en España antes de Franco, donde los republicanos y nacionalistas estaban enfrentados. También cuando prima el descontento social y la población busca un camino urgente, aunque no necesariamente sabe qué. Ahí se aprovechan estos profetas, señoras y señores. Cuando sectores económicos y militares están dispuestos a respaldar a los golpistas para proteger sus intereses. Y por último, cuando intereses macabros geopolíticos, agendas norteamericanas, europeas, asiáticas, intervienen con la justificación de que sus intereses están en juego. En Venezuela, por ejemplo, Chávez aprovechó un país con desigualdad, corrupción y crisis institucional para intentar su golpe, que años después convirtió en poder político legítimo. El golpe es una jugada extrema porque puede provocar guerras internas, aislamiento internacional y caos, pero los grandes líderes han salido de este tipo de tácticas, de eso no hay dudas. Aunque la narrativa dice por la patria, lo cierto es que en el caso de Francisco Franco en España, no buscaba solo salvar a España de los comunistas, sino imponer su ideología y controlar el poder a cualquier costo. Batista, por ejemplo, protegió sus privilegios y los de su clase social cuando dio su golpe de Estado, dejando a Cuba sumida en pobreza y represión. Chávez, otro caso, usó el golpe como escalón para su proyecto político personal, no como acto patriótico, aunque eso fue lo que vendió toda la vida. La historia muestra que los golpes terminan en dictaduras y gobiernos autoritarios, no en democracias libres y justas. La patria, en la mayoría de los casos, es un pretexto. La verdadera razón es conservar y conquistar el poder. Pues bien, miren, aquí yo le voy a dar un checklist para lo que es un golpe de Estado exitoso. Esto es lo que se puede sustraer de todo lo que yo vi y pude analizar. Primero, control o neutralización del ejército. Por ejemplo, en Chile, el caso de Augusto Pinochet en el 73 contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas que derrocaron y asesinaron al presidente Salvador Allende en La Moneda, en la casa presidencial. En cambio, el golpe de Hugo Chávez, en Venezuela en el 92, el fallido, tuvo apoyo parcial de sectores militares. Por eso no fue suficiente y terminaron embarrándola, cayendo preso y todo eso. Punto 2. Neutralizar o controlar la Policía Nacional. Un ejemplo exitoso, por ejemplo, el golpe de Franco en España en el 36, logró que la Guardia Civil y la policía local quedaran mayormente de su lado
y así pudieron neutralizar al partido en el poder. Pero un ejemplo fallido se puede ver en muchas partes de que hay muchos golpes que fallan porque no cuentan con la lealtad de la policía. Punto 3. Desplazar o someter la seguridad personal del presidente, que casi siempre viene de las mismas estancias militares que se han especializado. En el golpe de Batista de Cuba en el 52, la seguridad del presidente en funciones fue neutralizada rápidamente para evitar resistencia. Intentos donde la seguridad presidencial logra proteger al mandatario impiden que el golpe prospere. Impiden. 4. Control de comunicaciones y medios. Durante el golpe de Estado en Egipto en el 2013, los golpistas cortaron el internet y controlaron los medios para impedir la coordinación de la protesta, para que el pueblo no saliera a defender al presidente o para que algún sector de las Fuerzas Armadas que buscaba apoyarlo no tuviera comunicaciones. Cuando el presidente o sus aliados logran usar medios alternativos para convocar apoyo, el golpe puede ser frenado o revertido. 5. Apoyo político o social. No siempre es necesario, pero útil para la estabilidad. Que estén esos políticos y multimillonarios ahí respaldándote. En el golpe de Franco en España, contó con sectores conservadores y con el poder de la Iglesia Católica que le dieron una legitimidad al régimen de un día para otro. Y ya para cerrar, les daré 5 síntomas claros de lo que precede de cuando un país está al borde de un golpe de Estado. Primero es la polarización extrema que fragmenta la sociedad del poder. 2. La desconfianza masiva en las instituciones y el gobierno. En el caso de mi país, República Dominicana, es visible ver que no solo el presidente de la República, Luis Abinader, es digno de que le quiten de ahí a toda costa. No. También lo que le puedan suceder, porque es que ya el país ha perdido casi todo, incluso la soberanía nacional. Pues están fusionando este país con la República de Haití y no parece haber nadie dentro de la fuerza mediática, política, militar y empresarial que esté como en contra. Lo que están gritando son los ciudadanos que están viendo esto como el grave error de políticos dominicanos en el poder. Por no mencionar 5 a 10 reformas que el presidente prometió que nos tienen en el último lugar del continente, de educación, migración, policial, energética. Esto es un desastre en estas áreas. Y nada, él siempre tiene datos. Él se presenta todos los lunes en su podcast, la semanal, a rendir una especie de informe de cómo van los trabajos presidenciales, pero nadie le cree. Nadie le cree. También cuando hay crisis económicas profundas, aunque aquí juega un papel importante lo que siempre silban en los oídos de los ciudadanos a través de los periódicos, de la prensa, de que el país es de lo mejor en la región. Siempre hay un anuncio de que somos de los mejores en la región, de que somos un país próspero, enfocando ese centro del Distrito Nacional donde están todos esos edificios. Pero ¿y los bolsillos de las personas y la canasta familiar? Qué cara está la comida, qué caro está todo. Todo aquí es sumamente caro y elevado. Y el presidente solo se preocupa por los haitianos. Otro punto sería el militar o fuerza de seguridad divididos o con intereses propios. Cuando esto ocurre, no tiene que ver muchas veces con el presidente. Ya, por ejemplo, Balaguer en los 12 años pasó por esa situación. Cuando quiso incorporar a un general importante a la Policía Nacional y los jefes del ejército le renunciaron en protesta y ya ustedes saben, el país duró un par de días sin dormir, pero al final Balaguer estaba respaldado por los Estados Unidos y estas personas no iban a hacer nada. Y por último, cuando hay falta de canales democráticos reales para resolver estos conflictos. Señoras y señores, el golpe de Estado no es un acto patriótico, sino el grito desesperado de quienes no pueden ganar en las urnas ni en la opinión pública. Es una herramienta peligrosa que se paga con sangre y pérdida de libertad. Reconocer sus señales es
Reconocer sus señales es la mejor defensa para evitar que se repitan, Señores, y esto fue todo. Antes de despedirse, no olviden suscribirse, compartir esta emisión y dejar tu comentario. Recuerda, si puedes hacer tu contribución a esta plataforma, sumándote a las membresías, a los supergracias, a los superchats, a todo, o pasar por Patreon, donde no solo puedes hacerte miembro, sino hacer tus contribuciones, o entrar a la tienda de Patreon, donde tengo mis libros en ventas. Yo soy Carlos Álvarez. Mañana haré para ti otro ensayo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Haga Dios resplandecer su rostro sobre ti. Tenga el Señor de ti misericordia. Y no olvides dejar tu comentario si tú crees que tu país necesita un golpe de estado para mejorarlo. Cosa que nunca ocurre es cuando el golpe se da en favor de la patria. Pero, como dice el dicho, prefiero el ingrato por conocer que al monstruo conocido. Cambio fuera.